Entonces vamos a hacer un breve, pequeñito resumen para aquellos que quizás no estuvieron en las dos primeras partes de esta serie. Y en la primera parte de esta serie de Pablo, un ejemplo de servidor, vimos un poquito los antecedentes, la historia de Pablo, de dónde venía, cómo era su familia. Vimos un poquito de esto y entendimos que él había pasado por un buen proceso, finalmente había decidido ser un perseguidor de esta nueva vida, de esta nueva ola que se estaba levantando en ese tiempo y estuvo persiguiendo a los cristianos hasta que tuvo ese encuentro con Jesús. Y el principio que vimos en ese tema es que Pablo es un ejemplo de la gracia de Dios. Y una de las cosas que me llamó la atención del primer tema es que nuestro pasado puede ser un factor preparativo para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amado hermano, amada hermana, no hay nada en nuestra vida que en las manos de Dios no sea útil. Lo que antes éramos, aún eso Dios puede utilizar como un instrumento, una herramienta para llegar a otros. Y el tema que vimos la semana pasada ya era ir un poquito más a profundo, ya no solo entender cuál era el pasado de Pablo y el momento que tuvo el encuentro con Jesús, sino ir un poco más a lo profundo. ¿Qué es lo que Dios quería con Pablo? Y hay una pregunta que se nos hizo la semana pasada y era, ¿qué crees que vio Dios en ti? ¿Qué tal si volteas a la persona que está a tu costado, la miras bien? No la juzgues, solo la miras bien. Y sí, pues, ¿no? ¿Qué vio? No. Así, ¿no? Como, ¿qué vio Dios en nosotros para salvarnos, verdad? Como lo hizo con Pablo. Y vimos que Saulo iba a ser un instrumento escogido. Y el propósito de Saulo era súper claro. Tenía que ir a predicar primero a los no judíos, a los gentiles, a nosotros. Tenía que predicar a las autoridades. También iba a predicar a los judíos y su vida misma iba a ser un ejemplo de que en la vida del creyente hay sufrimiento, hay dolor, hay problemas, hay adversidades. Y vimos ese proceso, entendimos que en la IBE Callao también hay un proceso para crecer. Desde que decidimos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hay un proceso, ¿verdad? Estuvimos hablando un poquito de eso la semana pasada y el principio era que un encuentro con Jesús cambia nuestra vida para siempre. Hoy, si quieres anotar el resumen del resumen, es que hoy vamos a aprender la importancia de prepararnos, la importancia de la preparación y la disposición del corazón para servir a Dios. El principio de esta mañana es que el centro de la vida y ministerio de todo hijo de Dios es Jesús. Nuestra salvación empieza cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Cuando tú y yo decidimos entregar nuestra vida. Él fue el que nos salvó, Él fue el que nos separó. Y si has conocido, estás en proceso de discipulado, has estudiado la palabra, te darás cuenta que en Romanos nos habla que Dios ya nos había separado, ya nos había escogido para ser como su Hijo. Él fue el que nos salvó, Él fue quien nos separó, quien nos escogió y quien nos llamó con un propósito para Él. Él es el que nos capacita, Él es el que decide plantarnos en una iglesia, Él es el que permite que podamos conocer personas que vuelven a ser nuestros amigos de fe, Él es el que pone autoridades sobre nuestra vida para edificarnos, Él es el Padre que corrige todo en la vida del cristiano. Se trata de Jesús, se trata de Él. Y vamos a aprender hoy a través de la vida de Pablo esta realidad. En Gálatas 1, versículo 11 y 12, que lo vamos a ver también más adelante, vamos a ver que Pablo dice, el evangelio que yo les predico no es una invención humana, no es que me lo he inventado, no es que fui hallando pistas y esto es lo que he deducido de todos estos años estudiando, sino que él dice, este evangelio que yo les estoy predicando fue Jesús mismo quien me hizo entender, quien me lo dio a conocer. Pues todo en la vida del Hijo de Dios es la persona y la obra de Jesús. Desde el principio y hasta el fin, Jesús es nuestro todo. Y en el caso de Pablo, Jesús fue y tuvo un encuentro con él y lo llamó para predicar a los no judíos. Todo en la vida es procesos. Todo en la vida es procesos. Desde que somos pequeñitos hasta que crecemos, todo lo que hemos aprendido lo hemos aprendido por
proceso. Las mamás se acordarán cuando les enseñaban a sus hijos a cepillarse los dientes. Hoy ya no les tienen que decir, ¿verdad?, que se cepillen los dientes. Lo hacen porque lo aprendieron. Y para algunos que se acuerdan de su infancia, quizás no fue un proceso fácil, ¿verdad? Como, mamá, ¿pero por qué tengo que cepillarme los dientes? ¿Por qué es tan necesario? Pero fuimos aprendiendo paso a paso. El momento en que por fin te dieron la libertad de tú tomar el carro e ir al colegio y venir solo, esa libertad de la pequeña, mediana libertad que ibas teniendo, todo eso lo fuimos aprendiendo por procesos. Pablo es llamado el apóstol de la gracia y fue llamado así para predicar el evangelio a los gentiles, esto es, a quienes no eran judíos. Una tarea que era mucho más grande de lo que se suponía. ¿Qué tal si me acompañan a Hechos, capítulo 9, versículo 15 y 16? Dice, pero el Señor le dijo, esto es lo que Dios le dice a Ananías, ve porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Ahí está el propósito, ¿verdad? Personas que no eran judías, autoridades, reyes y también a los israelitas, a los judíos. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Esto era lo que Dios le estaba revelando a Ananías que Saulo iba a tener que hacer. Este era su propósito. Lo primero que le dice Dios es que iba a hablar de él a otras naciones. En la Biblia y en todo lo que Dios permite en nuestra vida hay un orden. ¿Cuántos desordenados hay en esta mañana? Choca, ¿verdad? Pero Dios tiene para todo un orden. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos que todo lo que Dios dispone para sus hijos tiene un orden. Hay un porqué. Puso primero que tenía que ir a la gente de otras naciones. Todo tenía un orden. En el mundo lo que más se valora en cuanto a los procesos es lo que sea más rápido, lo más veloz, eso es considerado como mejor o más valioso. Y es diferente a cómo Dios actúa en el ser humano. Dios actúa en el ser humano por procesos. Leía por allí que Dios no está como esperando que ya, apura, como apresurado, como que ya no tengo tiempo, apúrate, cambia, transfórmate, ya sigue aprendiendo, sino que Dios sabe cómo tratar con el corazón del ser humano. Mientras que en el mundo se valora que todo sea rápido, que ya mientras más rápido mejor, y por eso tenemos un montón de aplicaciones que nos ayudan a ahorrar tiempo, ¿verdad? Y evitarnos la flojera de estar en una cola esperando para hacer un proceso. En el mundo de nosotros, donde amamos y creemos en Dios, el proceso implica tiempo, esfuerzo, constancia. 3 cosas que nos cuestan un montón. ¿Cuántas mamás desesperadas hay en esta mañana? No levantes su mano. Pero si sonríes porque lo es, ¿verdad? Cuando ya, vamos, apúrate, ya hace media hora estás ahí en el baño. Ya, rápido, tenemos que salir, vamos a llegar tarde. Y viven todo el tiempo corriendo apresuradamente. Pero los procesos implican todo lo contrario. No un tiempo lento, pero guardar un espacio, hacer las cosas con calma, no apresuradas. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, del tiempo de Dios. Entonces el proceso implica tiempo, implica esfuerzo, implica constancia. Una de las mayores ventajas que uno puede tener en el proceso es que se vuelve disciplinado, porque la constancia nos vuelve disciplinados. Voy a poner un ejemplo aquí, los que sirven en alabanza. Hay una disciplina de tener que ensayar, practicar, para no equivocarnos mucho, ¿verdad? Porque igual a veces nos equivocamos, pero no equivocarnos mucho. Y nos ayuda el poder ensayar cada martes, el poder ensayar cada jueves, ensayar en la casa, cuando estamos aquí. Esa constancia de al menos una vez a la semana hace que podamos mejorar en aquellas deficiencias. Tiempo, esfuerzo y constancia. Aprender a ser paciente. Trabajo. Eso es trabajo. Y es lo que más nos cuesta. Y hoy vamos a ver a través de la vida de Saulo que él aprendió a ser paciente, él aprendió a esforzarse, él aprendió a ser constante. Como hemos leído en Hechos 9 del versículo 15 al 16, Dios tenía claro lo que tenía para Saulo. Sabía qué es lo que él iba a hacer y cómo debía de empezar su ministerio. Pero vamos a ver si seguimos avanzando y leyendo y leemos
el versículo 20 dice, luego Saulo, después de que Ananías va y le dice, hermano Saulo, ya no va con miedo, sino ya va con seguridad porque Dios le dijo, ve. Así que Ananías va y con más seguridad le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, como haciéndole recordar lo que hiciste, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Dice, al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Dice, luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían se quedaban asombrados y decían, ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos, resalto esa palabra, confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Una vez que Ananías vino y le dijo a Saulo lo que Dios quería hacer con él y fue bautizado y continuó en ese proceso, el primer lugar a donde fue Saulo a evangelizar fue a las sinagogas, a un lugar donde estaban los israelitas, los judíos. Pero ¿qué era lo que Dios tenía para Saulo? ¿Qué es lo primero que había dicho Ananías que debía de hacer? Ir a los no judíos, ir a los gentiles, a las personas de otras naciones. ¿Pero qué hizo Saulo? Fue a la sinagoga. Esto nos muestra que Saulo estaba haciendo algo malo. No, estaba yendo, de hecho, a evangelizar, ¿no? A proclamar la palabra. Pero el orden es importante. A veces tú y yo tenemos muy buenas intenciones, algo que nos nace en el corazón hacer, pero no se lo consultamos a Dios, sino que lo hacemos. Porque es algo bueno y decimos, pero no es nada malo, no hay que hacerlo. Pero la pregunta es, ¿le consultaste a Dios? ¿Preguntaste si era correcto hacerlo? ¿Eso que estabas haciendo agradaba a Dios? ¿Era en el tiempo de Dios? ¿O te adelantaste? ¿O te apresuraste? Porque las buenas intenciones no bastan. A Dios no le llama la atención las buenas intenciones, sino la obediencia. Y es lo que vamos a ver en la vida de Saulo. Él de inmediato comenzó a polemizar con los judíos, empezó a hablar a los judíos acerca del Mesías. ¿Y qué es lo que estaba causando? En el versículo 22 dice que los dejaba confundidos. ¿Y sabe por qué? Porque aún no era el tiempo de que vaya a los judíos. Había un orden. Y es lo mismo que a veces Dios nos pide a nosotros, ¿no? Cuando recién iniciamos, quizás en una iglesia, en un trabajo, usted si empieza en un nuevo trabajo, no es que de la noche a la mañana ya está como jefe o supervisor, ¿verdad? A veces, como se llama en el mundo laboral, hay que hacer una línea de carrera y empezar quizás desde los puestos más básicos, preprofesionales, prácticas preprofesionales, ya luego prácticas postprofesionales, y ya puedes ir alcanzando algunos puestos senior, junior, y vas avanzando en el área en el que estás desempeñándote. Si tienes tu propio negocio, bueno, ahí ya vas con todo, ¿no? Abarcas todos los roles que hay en tu propio negocio, ¿verdad? Tiene sus propias pros y contras. Pero cada cosa en nuestra vida tiene un proceso. Y en el caso de Pablo lo vemos de igual manera. Había un orden. Primero, tenía que prepararse, de hecho, y lo vamos a ver más adelante que sí lo hizo. Tenía luego que predicar a los no gentiles, a los gentiles, a los no judíos. Luego tenía que predicar a las autoridades, reyes, y luego a los judíos. Pero él en su emoción, y como era Saulo, si vemos un poquito y estudiamos cómo era Saulo, aquel que había logrado que le den permiso de ir a arrestar a los cristianos, que la palabra nos dice que los agarraba de las mechas y los arrastraba, si es que no apoyaba que lo apedreen, como el caso de Esteban. Así que imaginen ese ímpetu que tenía Saulo, ahora que ya creía en Jesús y que Jesús era el Mesías. Seguro le decía, bueno, entonces voy a ir acá, voy a ir allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿A quién se parece de la casa? Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Cuando primero necesitamos consultar a Dios. ¿Qué es lo que tú deseas que haga? ¿Cómo debo de hacerla? Es una de las preguntas que revelan un corazón humilde y dispuesto a aprender. Así que bueno, ¿qué hizo Saulo? Después de que Ananías oró con él y él fue bautizado y estuvo unos días ahí en Damasco, él fue a las sinagogas y estaba empezando a causar confusión. ¿Qué pasó entonces? La conspiración de algunos judíos para asesinar a Pablo. Vemos en los versículos siguientes, 23
y 24 dice, al cabo de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo. Dice, pero él llegó a saberlo. Día y noche lo esperaban en las puertas de salida de la ciudad. Día y noche, o sea, todo el tiempo esperando para matarle. Pero sus discípulos, o sea, ya había pasado, cuando aquí dice que había pasado muchos días, estamos hablando probablemente de años, porque ya Saulo tenía discípulos. Dice, sus discípulos lo pusieron en un gran canasto y lo bajaron de noche por la muralla que rodeaba la ciudad. La pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto si Saulo no estaba haciendo nada malo? Estaba hablando de Jesús, de aquel que lo había encontrado en Damasco, de aquel que le había dicho, ¿a quién persigues? Estás persiguiéndome a mí. Él estaba hablando de Jesús. Él no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto? Por dos cosas importantes, como lo pueden ver, espero, ahí en el PPT. Uno, por el conocimiento limitado respecto al alcance de la obra de Jesús. Aunque él sabía que Jesús era el Mesías, aún él no entendía, no tenía ese pleno conocimiento, esa revelación en su corazón, que el Evangelio también era para los no judíos. Recordemos desde el primer tema, Saulo era un hombre letrado, un hombre que conocía la palabra. De hecho, él dice, ¿no? Cuando me comparaba con mis paisanos, yo era el mejor. Era el que más sabía, el que era más estricto con la palabra. O sea, que él conocía la palabra, la conocía. Pero que la palabra tenía una revelación dentro de él, todavía no. Y había un proceso que iba a suceder para que eso se diera. Él todavía no entendía, aunque en el Antiguo Testamento hay muchas referencias donde habla de Dios y su plan de salvación para toda la humanidad, aún Pablo no entendía a plenitud, aún Saulo no entendía a plenitud de esto. Y él actuaba como él creía que debía actuar, como creía que deberían de hacerse las cosas. Y la segunda razón por la que sucede esta manera de perseguirle cuando recién está empezando su ministerio es por la desobediencia. Porque para Dios el orden importa. Repita conmigo, para Dios el orden importa. El orden importa. Dios fue quien diseñó su ministerio. Y Dios es quien ha diseñado el ministerio para tu vida. A veces tenemos esa idea equivocada que servir a Dios es solo para algunos, o que servir a Dios tiene que ver con solo cosas dentro de la iglesia. Porque tenemos esa otra idea equivocada que la iglesia es el lugar. Y no es el lugar, somos nosotros. Por lo tanto, el servicio que hacemos puede estar aquí adentro como afuera. Y se manifiesta de diversas maneras. Nada más usted google y se va a dar cuenta que hay un montón de ministerios, hay un montón de ONGs, hay un montón de instituciones que hacen diferentes tipos de servicios para dentro y fuera de la iglesia. Dios tiene un diseño y tenía un diseño para Saulo, un orden establecido. Y si usted analiza su vida, se dará cuenta que Dios es el arquitecto y el diseñador de su vida, que permitió que en ciertos momentos usted conociera a esa persona que quizás le compartió el evangelio. Y hoy está en el lugar donde está porque alguien le invitó quizás a la IB Callao. Sé que algunos de los que están aquí primero empezaron viéndolo en una transmisión de Facebook, en una transmisión de YouTube, y cuando ya salimos de pandemia y se abrieron las puertas del templo, pudimos empezar a venir, a congregarnos, y quizás fue algo nuevo, algo diferente, pero implicó un proceso, implicó un tiempo. Todos los que estamos aquí y que quizás llevamos años sirviendo, tenemos toda una historia detrás. Y eso demuestra que Dios tiene un diseño para nuestra vida. Así que cuando servimos debemos de hacerlo como Él quiere que se haga, como Él espera que se haga. Amén. Porque no basta las buenas intenciones, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Nuevamente, Saulo tenía mucho conocimiento, mucha teoría, pero aún no había aprendido a escuchar y a depender de la voz del Señor. Podemos compararlo a los discípulos. Los discípulos estuvieron con Jesús 3 años caminando con Él, viendo cómo hacía los milagros, entendiendo cómo era su carácter. Y aún ellos dudaron, aún ellos le abandonaron en el momento más importante de su vida. ¿Cuánto más Saulo, que no estuvo caminando con Jesús esos 3 años, pero que tuvo un encuentro con Él que fue suficiente? Vamos a ver que Saulo necesitó preparación.
Y es lo que tú y yo necesitamos. Cuando recién empezamos en nuestro camino de fe, no es que ya mañana estamos haciendo milagros, ¿verdad? Sino que es un proceso. Vamos recién conociendo del amor de Dios, vamos aprendiendo del Espíritu Santo en nosotros y qué significa que nosotros seamos templo del Espíritu Santo y qué significa tener dones y qué significa servir y qué significa perdonar, amar al prójimo, amarnos unos a otros, ser pacientes, ser tolerantes y qué significa la parábola del buen sembrador. Y vamos aprendiendo poco a poco pautas y principios que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a madurar y a querer conocer cada vez más y más de Dios. Pero no solo para tener conocimiento, sino para servir a otros y para llevar el evangelio a otros. Amén. Es un proceso. El tiempo de preparación es crucial. Número uno, porque nos ayuda a ser humildes. Vamos a ver eso un poquito más adelante, pero el tiempo de preparación para Pablo fue muy importante. De hecho, algunos dicen que estuvo preparándose entre 8 y 12 años. Vamos a ver que fue a Arabia, estuvo un tiempo allí, un tiempo prolongado, y vamos a ver lo importante que es que tú y yo también nos preparemos para servir. ¿Cuántos quizás de los que están aquí vienen por primera vez? O quizás estás ya viniendo hace un mes, todavía no te involucras en la iglesia, estás recién conociéndonos. Yo te animo a que no te rindas, sino que perseveres. Porque hay muchas cosas más que Dios quiere mostrarte. Cuando leemos la palabra, a veces podemos tener esa idea equivocada de que yo cada vez que leía acerca de la vida de Pablo decía, ese es el servidor perfecto, el ejemplo de servidor. Pero estudiando para este tema me di cuenta que él era tan humano como tú y yo somos. Que no fue que el primer día ya era un buen predicador y apóstol y hablaba muy bien y predicaba y la gente se convertía y sembraba iglesias, sino que hubo un tiempo, un buen tiempo. Por eso es que es importante, como dice en Eclesiastés 3:1, que para todo hay un tiempo. Todo se hace en el tiempo y la manera establecida de Dios. En la versión Dios habla hoy dice, en este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Hay un momento para aprender, hay un momento para compartir de lo que ya hemos aprendido, hay un momento para aconsejar, hay un momento para esperar, hay un momento para pedir consejo, hay un momento para decidir tomar la mayor decisión importante de tu vida, o sea, hay que estudiar, o si te casas o no te casas. Hay momentos en nuestra vida muy importantes y todos esos tienen su tiempo. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que nos adelantamos, nos apresuramos o lo contrario, abandonamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos empezado a hacer algo y lo hemos dejado a medias? Este año voy a leer toda la Biblia y sigues en Génesis 1. Ya estamos mitad de año y sigues en Génesis 1, no te rindas, continúa. Así llegues a Génesis 2 en diciembre, pero podrás decir, al menos leí Génesis 1 y 2. ¿Cuántos hemos propuesto quizás, voy a comprar el TCP, voy a tener la colección de TCP todo este año y no has comprado hasta ahorita? O este año voy a servir al Señor, pero todavía no te inscribes en el discipulado, ¿no? O este año voy a mejorar en mi alimentación, pero todos los sábados sigues comiendo chatarra. ¿Cuántos de nosotros nos hemos propuesto metas, pero empezamos bien un día, 2 días? Este año voy a escribir mi libro. Título nada más tienes. Y ahí estás. Necesitamos ser perseverantes. Todo se hace en el tiempo y a la manera establecida de Dios. Puedes decir conmigo, no a mi ritmo. No a mi ritmo. A la manera de Dios. Como dice aquí en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Y de hecho, si leemos lo que está en 1 Timoteo 3, 6 y 7, vamos a ver qué es lo que se esperaba de las personas que puedan dirigir o servir. Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido. En otras palabras, dice un neófito, ¿verdad? No sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. También debe ser respetado entre los no creyentes, para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. 2 cosas importantes dentro de las otras pautas que están previamente. Una que tiene que ver con la humildad y lo otro con la integridad. Dice, aquel que quiera ser dirigente no debe ser un recién convertido.
porque su corazón se va a llenar rápidamente de orgullo. Y es interesante que dice lo mismo que le pasó al diablo. Por eso tenemos que tener cuidado. Humildad es decir, voy a esperar. Humildad es saber decir, todavía no estoy listo. Ahora, humildad no es excusa, no para decir, no, yo todavía tienes 10 años en la iglesia, no, pero todavía no estoy listo, no estoy listo. Esa es otra cosa, esa es excusa. Pero necesitamos, como dice aquí, ser humildes, ¿verdad? Esperar el tiempo. Y la segunda pauta dice, también debe ser respetado entre los no creyentes. Esto es llevar una vida de integridad aquí, adentro, con quienes nos conocemos, como allá afuera. Con el vecino que nos pone la basura ahí en tu casa, en el mercado donde te cobran de más, con esas personas que no conocen a Dios y que por lo tanto no tienen valores o principios necesariamente, algunos quizás sí, pero otros no necesariamente. Con ellos también nosotros tenemos que mostrarnos como nos mostramos aquí. Como cuando usted entra con una sonrisa y dice, hermano, buenos días. Así también cuando el cobrador esté, avance, más allá. Gracias, ¿no? Dios te bendiga. Igualito, adentro como afuera. ¿Para qué? Para que no caiga, dice, en deshonra y en alguna trampa del diablo. Humildad e integridad, porque eso nos ayuda a estar maduros espiritualmente para lo que Dios quiera hacer en nuestra vida. Una vez más, el tiempo de Dios no es ni antes ni después, es en el momento preciso en el que Él determinó para nosotros. Y muchas veces el tiempo de Dios no es necesariamente nuestro tiempo. Cuando estamos pasando por dificultades, queremos que nuestro tiempo prevalezca. Señor, sánanos ya. Señor, abre la puerta ya. Señor, haz esto ahora. Y tiene sentido, tiene mucha lógica, porque como seres humanos no nos gusta sufrir y preferimos, en la medida de lo posible, evitar el sufrimiento. Pero Dios te dice, espera. Es necesario todavía que pases por ese tiempo. Si supieras que si tú esperas vas a aprender a confiar verdaderamente en mí. Si tú supieras que si esperas vas a aprender lo que es depender de mí. Si tú supieras que esperar todavía te va a ayudar a no tener resentimiento, te va a ayudar a ser libre, creo que veríamos las cosas de una manera diferente. Así que ni antes ni después, sino en el tiempo de Dios, el cual es perfecto y es preciso, porque Él sabe cuándo es el mejor tiempo. Para quienes hemos estado leyendo el TCP, estamos estudiando la vida de Esther. Y es interesante, cuando Esther decide ir ante el rey, yo esperaba, o quizás todos la primera vez que lo leímos esperábamos que Esther le dijera de una, ¿no? Es este hombre que está haciendo este daño hacia nosotros los judíos, mátalo, ¿no? O como que de frente le presente el problema. Pero lo único que hace Esther es, si a usted le agrada, si he hallado gracia delante de usted, venga a cenar o a almorzar en mi casa, he preparado un banquete. Y es como, Esther, ¿qué está pasando? Directo al grano, ve y dile lo que está pasando. Pero no, pasa el banquete y yo dije, bueno, ahí le dirá, ¿no? Le soltará la sopa, le dirá qué está pasando. No, si este es su agrado, le pido que venga mañana otra vez. Y yo, Esther, ¿qué está pasando? Los días pasan, ya, tienes que actuar ya. Pero Esther, ay, por favor, venga mañana también con él, venga mañana otra vez. Viene el día siguiente y allí es donde recién revela qué es lo que está pasando y vemos cómo en un día este hombre no solamente fue humillado, sino también fue ejecutado. Porque Dios sabe el tiempo, el momento. Y Esther aprendió y supo qué hacer, porque claro, previamente estuvo ayunando y supo cómo responder y cómo actuar. ¿Cuántas mujeres quizás siendo Esther hubieran dicho en una lo que había pasado, ¿no? Y que se haga justicia ya, porque ¿cuántos queremos justicia ya? Pero Dios nos enseña a ser pacientes y a respetar y a esperar su tiempo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la vida de Saulo. Su encuentro con Jesús fue en Damasco. Ananías estuvo con él, oró con él, lo bautizó, estuvo unos días allí, pero después de Damasco él se fue a Arabia y permaneció allí 3 años en la soledad, recibiendo revelación de Cristo como la razón de su vida. Vamos a leer lo que dice en Gálatas 1:18. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Cefas. Dice, el versículo 17, por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasco.
Damasco, el lugar en el que tuvo el encuentro con Jesús, y luego se fue a Arabia y estuvo allí un buen tiempo. Dice la palabra, luego volvió a Damasco. Estuvo 3 años ahí. Y decía el pastor en el servicio anterior, 3 años allí. Y pareciera que estuviera perdiendo tiempo, ¿verdad? Por el carácter, el ímpetu, por su manera de ser, hubiera estado evangelizando a un montón de personas, muchos se hubieran convertido, pero era necesario que él esté 3 años ahí. Porque en esos 3 años Dios fue hablando a su corazón, revelándole lo que él necesitaba para que pase de la teoría que él tenía a la práctica e hiciera de Saulo el hombre que hoy conocemos, que escribió cuántas cartas y que pudo por fin entender lo que era el evangelio de la gracia, lo que era el amor, de qué se trataba la vida en Cristo. ¿Cuántos nos hemos memorizado diferentes versículos del Nuevo Testamento y la gran mayoría de ellos vienen de las cartas escritas de Pablo? Por ese tiempo en el que él se preparó. Dios fue revelándole a Saulo la esencia y lo más importante de su mensaje y ministerio, el evangelio de la gracia. Le enseñó acerca que el creyente tiene una nueva vida y la vida en Cristo, sin tener en cuenta la nacionalidad. Y entendemos, y podemos verlo reflejado en sus cartas, que Pablo entendió esto, porque si vamos a Efesios, capítulo 2, vamos a ver que Saulo habla de esto a la iglesia. Y leamos juntos el capítulo 1, versículo 7. Dice, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se ha propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Un Saulo que quería ir a predicar primero a los judíos, entendió que el evangelio era para todos. Más adelante, si leemos el versículo 13, dice, gracias a Cristo, también ustedes, la iglesia que estaba en Éfeso, que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. En el capítulo 2, más adelante, versículo 14 al 16 dice, Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo un solo cuerpo. Pablo podía hablar de que realmente el evangelio era para judíos y no judíos, era para todos. Y más adelante en el capítulo 3 vemos que dice, por esta razón yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo, para bien de ustedes los que no son judíos. Pues ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado anunciar a ustedes lo que Él en su bondad ha dispuesto. Por revelación he conocido el designio secreto de Dios, como ya les escribí brevemente. Y más adelante dice, el designio secreto es este, que por el evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. Un judío que era muy respetado, los judíos que son súper patrióticos, súper nacionalistas, diciendo que el evangelio era para todos y que Dios había designado que judíos y no judíos sean salvos. Esos 3 años yo me imagino a Pablo volviendo a leer el Torá en ese tiempo y entendiendo, encontrando en el Antiguo Testamento promesas, profecías del Mesías y la revelación de que la salvación era para todos. Fue ese tiempo, esos 3 años que estuvo allí, súper necesario para él. Lo que él conocía ahora tenía mucho más sentido y mucho más peso en su corazón. Y es lo que nos pasa cuando leemos
quizás un libro de la Biblia que ya lo hemos leído anteriormente, pero hay un versículo que vuelve a retornar así fuerte en tu corazón y tú dices, pero ¿esto estaba aquí? Yo ya lo he leído y no me había dado cuenta de este versículo. Es porque ese era el tiempo para ti de que puedas entender mucho mejor ese versículo o ese pasaje. El mensaje se volvió para Pablo su pasión, tanto que, como dice aquí, él estaba preso. El mensaje del evangelio, de que era para absolutamente todos y que no dependía de lo que él hiciera, sino de la gracia, porque Pablo era el menos digno de decir Dios es bueno. Él había perseguido a cristianos. Habían muchos cristianos sido muertos por culpa de él. Y él, sabiendo esto, él entendió y dio su vida hasta el final por esto. ¿Cuántas veces estuvo en la cárcel? ¿Cuántas veces fue apedreado? ¿Cuántas veces fue castigado? ¿Qué apasiona tu vida que tú estás dispuesto a darlo todo por eso? En el caso de Pablo fue el mensaje, este designio secreto revelado, esta revelación del misterio, lo que transformó su vida. ¿Sabe? El éxito de todo cristiano, de todo hijo de Dios, es vivir haciendo aquello para lo cual fuiste diseñado. Lo vuelvo a repetir, el éxito de todo cristiano, de todo hijo e hija de Dios es vivir haciendo aquello para lo cual fuiste diseñado. Porque en cualquier otra cosa que tú estés, si no es lo que Dios diseñó para ti, aunque puede causarte placer o gusto, nunca vas a agradar el corazón del Padre porque no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Puedes encontrar placer durante un tiempo, pero jamás será la plenitud de tu corazón. Porque estás en el lugar equivocado, porque no estás haciendo aquello que Dios diseñó para ti que hicieras. Y quizás muchos de nosotros, amados hermanos, no estamos sirviendo, no estamos quizás involucrados, porque tenemos muchas razones que parecen buenas razones, pero no estamos haciendo aquello que Dios nos ha diseñado a hacer. Quizás allí está oculta una voz que va a llevar el evangelio a otros. Quizás allí está oculta una voz que puede ministrar corazones. Quizás allí está oculta una voz que puede dar ánimo, aconsejar y fortalecer el corazón de aquel que está caído, que está desalentado. Pero necesitamos involucrarnos, salir de nuestra comodidad. A Saulo no le fue fácil salir de su comodidad. Por su carácter se notaba que no era alguien que le gustaba que le lleven la contraria. Y él quería hacer las cosas a su manera. Pero él aprendió a escuchar la voz de Dios, aprendió a obedecer, aprendió a esperar. Esos 3 años que él estuvo en Arabia, más el tiempo que luego estuvo en Jerusalén y luego en Antioquía, preparándose dentro de una iglesia, hasta el momento en que el Espíritu Santo dijo, sepárame a Bernabé y sepárame a Saulo para que vayan a hacer la obra. Hasta ese tiempo todo fue preparación. Y fue tan crucial y tan importante que si hoy tú y yo conocemos el evangelio, es porque él compartió, él y muchos otros, que quizás no están aquí especificados sus nombres, pero él y muchos otros compartieron el evangelio, y ellos a otros, y ellos a otros, y ellos a otros, y así por muchos años, hasta que el evangelio llegó a nuestra nación, a su casa, a su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Cuántas cosas más desea hacer Dios contigo? Dios no solo te salvó para que puedas estar calentando un asiento. Puede sonar fuerte, pero es la verdad. Dios no te llamó para que solo vengas los domingos, o solo te conectes a la oración, o solo ofrendes, o solo diezmes. Dios te llamó para algo más. Y solo los descubrirán aquellos que, así como Saulo, rindan su vida delante de Dios. El mensaje fue la pasión para Pablo. El mensaje del evangelio de la gracia fue su pasión, que estuvo aún dispuesto a dar su vida antes de negarle. Él decía, ay de mí, ¿verdad? Si no predico el evangelio, ay de mí. El tiempo de preparación nunca es tiempo perdido. Jamás es tiempo perdido. Imagínense un atleta que tiene que correr una maratón de 5 kilómetros y no se prepara nada. Dice, no, yo sí puedo. Soy delgado, soy delgada, yo no como grasa, yo he visto cómo corren, me he pasado 5 horas viendo videos de cómo corren, así que yo sé cómo hacerlo. Hace sus primeros movimientos y le da calambre y ahí se queda, no corrió ninguna maratón. Porque la preparación es importante.
Es igual en la vida tuya y mía. Necesitamos prepararnos. Todo ese tiempo fue valioso para Saulo, conocido luego como Pablo. Él aprendió lo necesario para estar listo para sus viajes misioneros y para ser usado como un instrumento para la extensión del evangelio. Y los resultados de su servicio y de su preparación lo vemos hoy. Así que dile a la persona que está a tu costado, sé paciente. Dile, sé paciente, confía, esfuérzate. Porque algo que hizo Saulo no fue como que, bueno, Dios, revélame todo y se quedó allí tranquilo. Él se esforzó, él aprendió. ¿Cuántas veces de seguro le corregirían? No, Saulo, así no es, la palabra es así. No, pero yo, no, así es. Lo mismo pasa cuando estamos pasando nuestro proceso de discipulado, cuando somos parte de una iglesia en casa, un hogar, ¿verdad? Cuando estamos en un ministerio, no sé, pasaste por adolescentes, jóvenes, aprendemos, somos corregidos. La otra vez les decía a las chicas en el hogar, ¿qué pasaría si en este mundo no existiera la corrección? Todos andaríamos haciendo lo que creemos que se hace y lo haríamos mal, porque necesitamos corrección para mejorar. Necesitamos corrección para hacer bien las cosas. Amén. Cuando entendemos que fuimos elegidos por Dios con un propósito, si le amamos, vamos a estar dispuestos a hacer lo que Él diseñó para nuestras vidas, como lo hizo Saulo. Tiempo de entrenamiento. El Evangelio de la Gracia es un diseño de Dios. Y lo encontramos en Gálatas 1, del 11 al 12. Con eso iniciamos. Pablo diciéndole a la iglesia de Galacia que el evangelio que él predicaba no era una invención humana, no era que alguien le había dicho, sino la revelación directa de Jesús mismo con él. Y esto nos recuerda que la gracia que hemos recibido no fue de hombres, no fue de una iglesia, no fue de una canción, de una película, aunque quizás muchos de nosotros utilizamos o llegamos al evangelio por diversos recursos o maneras, pero fue Cristo en la cruz quien nos hizo salvos. Es el evangelio de la gracia el que ha sido diseñado por Dios y Pablo lo tenía muy claro. Él lo había vivido, él sabía que él no merecía y aún así él había sido designado para predicar el evangelio a los no judíos. Él lo tenía tan claro. Cuando usted lee las cartas y lee los primeros versículos, yo Pablo, siervo de Dios, yo Pablo, apóstol de Jesús, yo Pablo, él sabía quién era y lo que Dios había llamado su vida para hacer. Pablo tenía claro, él sabía, él entendía y tenía la seguridad y la convicción que el evangelio de la gracia no era una nueva manera de ver la palabra de Dios, una nueva manera de entender la palabra de Dios, era el evangelio real que lo salvó a él y nos salvó a nosotros. Amén. El evangelio y la gracia vienen de Dios y está visto desde Génesis. Podemos ver la gracia de Dios. Pablo podría decir, yo era el menos digno, pero yo viví en carne propia la gracia incondicional de Dios. Por lo tanto, es verdad, la salvación es por fe y es para todos. El testimonio de Pablo, que lo indicaba como el menos probable, como el menos digno para compartir el evangelio de la gracia de Dios. Pablo sabía lo que había hecho, sabía las cosas que él había pensado, cómo sus acciones habían provocado ciertas circunstancias. Y él dice, él habla, no es por mérito. Cuando vamos a Efesios 2, entendemos que él dice, no es por mérito, es solo por gracia. Y aún la gracia es un don. Pablo dice, no es por mérito. Su testimonio quizás era el menos digno, el menos probable, pero él tenía todo lo necesario para decir, yo soy un vivo testimonio de que no es porque fui bueno, no es porque me sabía todas las cosas, no es porque yo era un fariseo así que seguía al pie de la letra de las cosas. Hoy podemos decir, no es porque venga 5 veces a la iglesia durante la semana, no es porque me sepa la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y he llevado 5 cursos de teología, no es por eso, es solo por gracia. No es porque me llevo bien con el pastor y tengo favoritismo ahí, no es bien porque conozco a tal persona, no es por eso, es por gracia. Amén, es por gracia. Pablo fue apartado por esa misma gracia para ser testigo de la gracia de Dios. Quisiera que podamos leer lo que está en Gálatas.
desde el versículo 13. Dice, ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta. Podríamos decir, ustedes saben cuál era mi pasado, cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. Pero Dios, que me escogió antes de nacer, dice Saulo, y por su gran bondad me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo para que anunciara su evangelio a los no judíos. Pablo decía, yo era el menos digno, yo hacía esto. Puedes pensar un rato en tu vida antes de Cristo y quizás puedes decir, yo andaba buscando la plenitud en tantas cosas. Yo andaba quizás en ansiedad, yo andaba en depresión, yo andaba haciendo las cosas a mi manera, viviendo en orgullo, sin importar si hacía daño a otros. Yo era esto, pero Dios tuvo a bien escogerme. Y dice aquí, Pablo dice, antes de nacer, Dios ya me había escogido. Él entendió que no fue en ese encuentro con Jesús que recién Dios se dio cuenta de él y lo llamó, sino que antes de que el mundo existiera, ya lo había separado, ya lo había escogido con este propósito. Él es un vivo ejemplo de la gracia. Y podemos decir que lo que de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Y si hemos recibido la salvación, no porque somos buenas personas, sino por gracia, de igual manera tenemos que compartir el evangelio por esa misma gracia que hemos recibido. De gracia hemos recibido la salvación, de gracia tenemos que compartirla. Después de este tiempo de entrenamiento, después de este tiempo de preparación para Saulo, donde está durante un tiempo conociendo de Dios, aprendiendo de la palabra y luego se involucra en la iglesia y empieza a hacer sus viajes y todo eso, vemos que Pablo dirige su ministerio por fin al mundo no judío. Ahora él estaba actuando en obediencia a la voluntad de Dios. Y ya encontramos un Saulo mucho más maduro, ya no peleonero, aunque por ahí todavía el carácter siempre queda de uno, ¿verdad? Pero encontramos a un Saulo que ahora actuaba bajo la voluntad de Dios, que dependía del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le decía, tienes que ir allá, iba allá y hacía lo que tenía que hacer. Encontramos a un Saulo mucho más maduro en las demás cartas que leemos en la palabra de Dios. Su ministerio fue reconocido incluso por los mismos judíos en Jerusalén. Reconocieron que Pablo, sí, él fue llamado para predicar a los no judíos. Vimos el resultado de su obediencia. Pablo traspasó la barrera cultural del mundo judío al mundo no judío y por esta razón el evangelio llegó a nuestras vidas. Porque él decidió ser obediente a Dios, porque él decidió rendirse, humillarse para aprender, para prepararse, para avanzar. El final está cerca. Salgamos de nuestra comodidad llevando el mensaje del evangelio, el mensaje de la gracia de Dios. Amados hermanos, en nuestro corazón debe arder esta pasión por compartir el evangelio a otros. No estamos diciendo que tienes que convertirte en el evangelista innato y tienes que saber las 4 leyes y tienes que saber absolutamente todo para que puedas salir a evangelizar. Tu vida es el punto de comienzo para que puedas hablarles a otros. Si tú has experimentado la gracia de Dios, si tú hoy reconoces, yo no era digno, yo no era digna, pero Dios me amó tanto que dio su vida por mí, eso es más que suficiente para empezar. Y poder compartir a otros lo que Dios hizo en tu vida. Si recién estás empezando el camino de fe, si recién estás empezando quizás a asistir, ya vas 1, 2, 3 o 4, 10, 20, 30 domingos, te animamos a que seas paciente, a que te esfuerces, a que te involucres en el servicio. No hay nada mejor que servir a Dios. No hay nada mejor, puedo dar fe de eso. No hay nada mejor que dar nuestra vida por Dios, que servir a Dios. En el tiempo en el que Cristo te haya encontrado, siendo adolescente, joven, adulto, hay un lugar para ti en la casa de Dios. Hay una obra que Dios ha diseñado para ti.